Continuando con la serie de videos de máquina de conmutador, vamos a hablar del control de velocidad y los valores nominales y bases de la máquina de corriente continua. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, para el control de velocidad, vamos a calcular las funciones de transferencia para cada una de las ecuaciones eléctricas y mecánicas de la máquina. Es decir, vamos a tener dos funciones de transferencia, una para el rotor, una para el estator y la ecuación mecánica. Entonces, después de analizar el comportamiento del régimen permanente de la máquina de corriente continua, es posible estudiar el comportamiento transitorio mediante las funciones de transferencia. De la ecuación para el eje beta, correspondiente al estator, se puede obtener la función de transferencia de la corriente, que va a ser función de la inductancia, o de la constante de tiempo, mejor dicho, de ese eje y de la resistencia. De igual forma, se puede calcular la función de transferencia para la corriente de rotor o corriente de armadura, que en este caso va a depender de la corriente del estator y de la velocidad mecánica y de la constante de tiempo de armadura. Al igual forma, de la ecuación mecánica podemos extraer la ecuación diferencial y la función de transferencia que rige este comportamiento, en función de la constante de tiempo mecánica, del par eléctrico y del par mecánico. Entonces podemos representar la máquina en función de diagramas de bloques como se ve en control, donde la alimentación va a depender del eje de campo y de la armadura y cómo se relacionan las corrientes de eje directo y de velocidad a través de un sistema de ecuaciones que obviamente es no lineal, puesto que tengo productores. Asumiendo que la tensión beta es constante, que es normal en la operación independiente, la corriente I beta se estabiliza en un valor continuo después de varias constantes de tiempo, específicamente 5. Eso me permite reducir el diagrama de bloques al asumir que la corriente beta es constante. En esta condición se puede representar el modelo dinámico de la máquina de corriente continua mediante un solo bloque. Si la corriente I beta es constante, se puede definir como una constante K al producto de esta corriente por el coeficiente de generación de la máquina. Es decir, aquí tenemos la representación del diagrama de bloques de control de una máquina de corriente continua con corriente de campo constante, donde vamos a llamar el coeficiente de generación Kφ como el producto de G por IF, y eso se va a mantener constante, quedándome solamente la ecuación de rotor y la ecuación mecánica. Este último diagrama de bloques se puede reducir a una función de transferencia para el par mecánico cuando el par mecánico es nulo o es constante. Un par mecánico constante no altera la respuesta transitoria del sistema, sino los valores en régimen permanente. Definiendo la función de transferencia T'P como el producto de las funciones de transferencia de la figura 6, tenemos la ecuación 17. La función de transferencia de la velocidad mecánica de la máquina de tensión aplicada en el conjunto lo podemos ver en la ecuación 18, que es la relación entre la velocidad y la tensión de armadura aplicada a la máquina. Si aplicamos la transformada de Laplace, tenemos la función de transferencia tal como la hemos visto en el dominio de la frecuencia en control. Como todos los términos del denominador de la función de transferencia 19 son positivos, los polos del polinomio característico tienen parte real negativa. Por esta razón, la respuesta siempre es estable. Para reducir los tiempos de respuesta se debe ajustar el valor de la constante K variando la corriente IB o la corriente de campo. La constante de tiempo de armadura TDD es generalmente mucho menor que la constante de tiempo mecánica y esta puede ser despreciada en la ecuación 19, reduciendo de tal manera la ecuación o la función de transferencia de la velocidad entre la tensión de rotor o de armadura a lo que se establece en la ecuación número 20.
El polo de la función de transferencia viene dado por la expresión 21, que es función de la resistencia del término de roce y la constante mecánica. Al aumentar el valor de la constante K, el valor del polo se hace más negativo y la respuesta de la máquina es más rápida. En una máquina de corriente continua, al aumentar la corriente de campo, se incrementa considerablemente la velocidad de respuesta. Otra aproximación habitual cuando se analiza dinámicamente la máquina de corriente continua consiste en despreciar la fricción. Por esta razón, el coeficiente phi es 0. Eso me permite reducir el sistema de control o la ecuación de transferencia a la que aparece en una figura donde se despreció el término de fricción. Y repitiendo el análisis, tenemos que la función en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace está representada en la ecuación número 22. Cuando se desprecia la fricción, es evidente que para mover el polo del sistema a la izquierda es necesario incrementar el valor de la constante K, por lo tanto las corrientes de campo. Mientras más corriente de campo circula por la máquina, los procesos dinámicos o de respuesta transitoria son más rápidos. La variable del control del sistema es la tensión de armadura, debido a que la constante de tiempo del circuito TDD es mucho menor que la constante de tiempo T mecánica, fuertemente dependiente de la inercia. Para que la respuesta de la máquina sea rápida es necesario que la inercia sea pequeña. La máquina de corriente continua son muy rápidas y se utilizan ampliamente en control de par velocidad en procesos industriales o en procesos de tracción eléctrica. Entonces vemos que el control de velocidad en máquinas con este esquema con corriente de campo constante me permite mover mi punto de operación bien cambiando las tensiones de armadura en rectas paralelas o cambiando la tensión de campo que me permite el cambio de inclinación. Eso lo veíamos en el video pasado. Mientras que la máquina paralelo cambia la inclinación debido a que el punto de velocidad sincrónica es fija, mientras que en la máquina serie voy cambiando la hipérbole donde estoy utilizando, dado que la ecuación depende de 1 sobre la velocidad al cuadrado. ¿Qué valores nominales o bases se utilizan para el cálculo de la máquina de corriente continua? Entonces, en las máquinas eléctricas es frecuente emplear la potencia base como la potencia de salida o la potencia útil en el proceso de conversión. Para un motor de corriente continua, la potencia de salida se encuentra disponible en el eje mecánico. En los generadores de continua, la potencia de salida está disponible en los bornes de armadura. En los datos de placa de la máquina se especifican las tensiones y corriente y potencias nominales. El rendimiento de la máquina en el punto nominal se puede calcular a partir de esto. La potencia nominal del eje es la tensión nominal de entrada por la velocidad nominal de entrada por la eficiencia del motor. Y la potencia de entrada va a depender de IN por BN, que es la potencia en el eje, por la eficiencia en el caso de que sea generador. Entonces la impedancia base de la máquina se calcula como la tensión entre la corriente base, que es la corriente nominal. En las máquinas de corriente continua comerciales se tiene que la resistencia de armadura se encuentra entre el 2 y el 4% de la Z base. Las pérdidas óhmicas del circuito de campo en 2% de la potencia base. La máquina con excitación en derivación consume alrededor de un 3% de la corriente nominal en el devanado de campo y las constantes de tiempo de los circuitos de armadura de máquinas comerciales se encuentran entre 0.005, es decir, 5 milisegundos a 20 milisegundos, o sea, 0.02 segundos. Las constantes de tiempo de campo pueden estar entre 0.25 segundos a 5 segundos. Entonces, de esta forma vimos cómo podemos analizar la máquina desde el punto de vista de funciones de transferencia para poder hacer algoritmos de control y los valores nominales y parámetros típicos de la máquina de corriente continua en función de sus bases de impedancia. Gracias por su atención y los invito al nuevo video donde hablaremos un poco de la reacción de armadura y la saturación en máquinas de corriente continua. Gracias por su asistencia.